Elizabeth, ¿qué tal que das gracias, por favor? ¿Qué tal que sí? Papá, te amo, muchas gracias, gracias porque nos traes de nuevo a reunirnos, Padre, contigo, para escuchar tus maravillas, para entender lo que tú quieres que entendamos, para seguirte revelando a nosotros en tus propósitos de amor para tus hijos, Padre. Gracias porque podemos recibir de tu mano esta mañana. Gracias, Espíritu Santo, por lo que ya has dispuesto para nosotros. Y confiamos que tú traes a nuestros hermanos con bien, y a los que escuchan el audio también confiamos que tú les das lo que ellos necesitan escuchar este día. En el nombre de Jesús, nuestro hermano mayor. Amén. Amén. Gracias, Elizabeth. Amén. Pues qué bueno que podamos retomar nuestro tiempo juntos y hemos estado entendiendo y recibiendo la verdad sobre lo que revelación hace, ¿no? La operación de esta provisión del Espíritu Santo a nosotros en forma práctica. Y vimos que el alumbramiento de nuestros ojos es para que entendamos. Hemos estado, creo que ya muy claros en el hecho de que toda la vida de Dios que nos es dada tiene que ser comprensible a cada uno de nosotros. Y por eso Dios trabaja desde nuestro espíritu, lo cual nadie más puede hacer. Lo que la obra del diablo hace es que entenebrece el entendimiento. Romanos capítulo 1 lo dice así, dice que su necio corazón fue entenebrecido, y en contraste el trabajo de Dios alumbra el entendimiento, ¿no? Y tenemos que, creo que, estar muy claros en que esto implica una transformación de nuestra existencia total. Pero como todo lo divino es electivo en nuestras vidas, no es impositivo, entonces tenemos que aprender a vivir conscientemente, intencionalmente, recibiendo revelación para vivir. Y quisiera empezar hoy invitándoles a que ustedes compartan precisamente el entendimiento que ya han recibido sobre para qué les sirve en su vida práctica el servicio de revelación o la operación de revelación que el Espíritu Santo realiza, y cómo lo están implementando, ¿no?, en la práctica. Entonces, vamos con las damas primero. Para mí ha sido pues como un abrir de ojos, o sea, como capas que se van cayendo, cosas que ya son mi realidad, a las cuales yo no tenía acceso, y que puedo operar en una realidad más certera, más segura, conforme voy viendo dónde estoy parada. Y es lo que el Espíritu Santo está haciendo cuando me revela cosas así cada mañana, porque Él me dijo, o sea, que yo viniera a Él para recibir, y entonces me estaba encargando de eso, de ir a Él, o sea, de ir a mi papá para recibir. Y Él todos los días en diferentes situaciones o sea, se deja conocer aún más de lo que ya lo conozco, o en un nivel más profundo, para que yo pueda entonces aventarme o sea, si se puede decir la palabra, a experimentar pues algo que no había experimentado antes, y
creerle más, de que lo que me habló fue cierto, por lo tanto me aventé a vivirlo, por lo tanto comprobé que una vez más es fiel a su palabra y que la próxima vez que me hable algo, pues así voy a seguir entrando en mayor revelación. Y es como lo estoy experimentando. ¿En qué áreas de tu vida se aplica el vivir revelación? En todas, pero en la que más lo está usando es en la sanidad ahorita, por como he estado viviendo este último año y medio para acá. Y el miedo se está yendo, totalmente se está disolviendo. Pero es en todas las áreas, no nada más en la sanidad, pero en esa lo hace muy práctico por como yo lo estoy necesitando en lo físico, ¿no? Pero incluye todas las áreas. Gracias, Elizabeth. Marco, compártenos en tu vida cómo está operando. Pues es maravilloso como mi padre ha estado alumbrando los ojos en mi entendimiento para entender lo que estoy viviendo, mi historia, mi pasado también, y me permite también vislumbrar cosas maravillosas que vienen a continuación, ¿no? Estos tres elementos, en primer lugar, el poder comprender el llamamiento que Él me ha hecho, el llamamiento a ser como Jesús, mi hermano, y cómo Él lo está operando en mí. Es un llamamiento muy específico el que nos hace nuestro Padre. Y estoy en el proceso y anhelante de entender la parte de la herencia, que es donde este ha sido como mi punto débil, mi punto de incredulidad más grande, pero yo veo cómo mi padre está desarraigando esta incredulidad de mi corazón. Yo específicamente he orado, o sea, al darme cuenta de su existencia en mí, específicamente he orado a mi padre para que desarraigue esta incredulidad. Y pues él lo está haciendo. En este momento estoy viviendo una situación interesante y sin embargo la fe, la confianza que tengo en las promesas de Abba me tienen muy firme, a pesar de que no veo hacia adelante. O sea, me he estado dando cuenta que traigo una distorsión, en el sentido de que si alcanzo a vislumbrar, a ver cómo mi padre va a sacarme de ciertas situaciones, me siento confiado y relajado. Pero cuando no veo lo que él va a hacer, no, empiezo a tensarme. Le estaba platicando a Liz que traigo algunos problemas de salud y yo pensaba que traía algún bicho y fui el sábado a ver al doctor y me dijo que no, que no estaba durmiendo bien y que eso me estaba afectando. Entonces, esta parte de no poder ver, digamos, lo que viene al día siguiente, eh,
alimenta mi incredulidad, ¿no? Y mi padre está permitiéndome llevarme más lejos al no permitirme ver más allá de hoy, ¿no? Del día de hoy, ¿no? Pero pues la promesa de él es esa, ¿no? No te afanes por el día de mañana, porque el día de mañana será su propio afán. Entonces, estoy viviendo el hoy con mucha confianza en mi padre, en que él sabe lo que viene mañana. Y eso no lo había experimentado de esta manera. Siempre en su misericordia Dios me permitía ver un poquito más adelante. Ahorita no está ocurriendo, pero lo que está creciendo es la confianza interior en que Él es el que tiene el control y que Él sabe lo que va a hacer, ¿no? Y que sus promesas son firmes, ¿no? Como me lo ha demostrado. Eso es lo que estoy viviendo. Y bueno, pues anhelo la parte esta del estudio de la herencia que Él tiene para nosotros, ¿no? Y la siguiente parte de la supereminente grandeza de su poder para con nosotros. Gracias, Marco. Pues miren, esto que viene adelante es maravilloso, pero no opera si la esperanza no se establece en nosotros. Entonces esto nos lleva a retomar la página 30. Ahí vamos a reconectarnos a lo que hemos estado viendo, porque todo lo anterior fue entendiendo la diferencia entre revelación, que no es pasiva, sino que inspira la palabra de Dios a nuestro corazón. ¿Recuerdan eso? Y que finalmente el propósito de Dios es la transcripción de su verdad. ¿Recuerdan esa parte? Que no es nada más dejarnos con su revelación en nuestro entendimiento, sino escribirla en las tablas de nuestro corazón. Es una transcripción. Y creo que es una palabra importante porque precisamente nuestro cuerpo físico opera de esa manera, ¿no? Tiene que haber una transcripción del DNA para que haya la multiplicación celular, etc. Bueno, lo mismo ocurre en nuestro espíritu. Vamos a vivir de la palabra de Dios, de la verdad escrita en nuestros corazones. Y esto ocurre en la primera realidad divina. Y por eso en la página 30 dice, soy alumbrado para verme, y en realidad podemos añadir para vivir mi nueva realidad. No nada más verme, sino para introducirme y permitir que yo ingrese a lo que ahora soy como hijo de Dios. Y creo que es importantísimo aquí que trabajemos esta parte, porque si no se establece en nosotros el entendimiento divino de lo que es, del nuevo significado de los vocablos, entonces continuamos impedidos, ¿sí? Si el acto de ver, por ejemplo, para mí representa un acto contemplativo, no participativo, entonces no tiene más efecto que emocionarme un rato. Pero en mi vivencia no se va a traducir a la realización de lo que Dios me está mostrando. Entonces el oír con fe, por ejemplo, el asunto de escuchar, tiene toda otra connotación, tiene todo otro significado.
porque escucho para recibir con qué creer y creo para vivir lo que se me está diciendo. Entonces se dan cuenta cómo cada vocablo ahora tiene un significado y un propósito divino que cada uno tenemos que abrazar. Y tenemos que desechar el significado anterior. ¿Sí? Porque en la vivencia, si yo me permito ser contemplativo en mi ver, pues ya detuve el proceso divino. ¿Sí? Porque lo que veo, lo escucho, es simultáneo, ¿no? Lo veo, lo escucho, es el mismo proceso, porque la revelación que me es dada, la escucho en mi corazón, pero viene con este alumbramiento a los ojos de mi entendimiento. Entonces, conforme revelación opera, me veo en esto que Dios me está hablando. Y si me veo allí, ¿qué sigue? Pues sigue vivirlo, sigue serlo, ¿sí? Y no aceptar ni mediocridad ni parcialidad. Porque si le creo a mi Padre que Él lo que hace es perfecto, que Él lo que hace es eterno, que Él lo que hace es incorruptible, ¿dónde queda el espacio para que yo resulte menos que eso? ¿Se dan cuenta? No lo hay. Esto requiere un raciocinio diferente, porque el raciocinio humano tiene que tener una tolerancia enorme, una variante enorme entre el estándar y bueno, no estoy aquí, pero estoy aquí, ya por lo menos no estoy allá, ¿no? Y porque estoy mejor ya me conformo. Y esa conformación resulta en, otra vez, el impedimento a que Dios cumpla su obra. Ahora, la obra de Dios es un proceso que Él nos muestra claramente que Él lleva, por ejemplo, primera de Pedro 5:10, ¿no? Afirma, fortalece, perfecciona y establece. Entonces, si empiezo a recibir revelación de qué es eso, qué es afirmarme, qué es fortalecerme, todo es vivencial, ¿sí? Es afirmarme en la vivencia, fortalecerme en la vivencia, perfeccionarme en la vivencia y finalmente establecerme, y eso ya es eterno. Pero Dios no me va a establecer cuando estoy al 10%. ¿Tiene sentido? Porque si estoy al 10% y me establece ahí, pues ahí me quedo, quedé establecido al 10%. Entonces no puede establecerme hasta que no me perfeccione, no puede perfeccionarme hasta que no me fortalezca en esa vivencia, porque si no, no lo aguanto. Si yo todavía proceso emocionalmente las cosas en el sistema carnal o humano, pues imagínate lo terrible que es eso, ¿no? En lugar de poder ya vivir los procesos de transformación en paz, en gozo, ¿sí? Romanos 5 dice que nos gloriamos en nuestras tribulaciones, ¿no? Bueno, otra vez, oigo con fe. Oír con fe me ubica en la expectativa de que Dios lo cumpla, no en la obligación de yo lograrlo. Si el oír con oídos de esclavo me lleva a la obligación de lograrlo, de cumplir, de obedecer con mi esfuerzo. La obediencia a la fe es lo que se nos instruye en el nuevo pacto, no la obediencia a la ley. ¿Sí? Y hay una enorme diferencia entre las dos obediencias. Entonces, si tú quieres obedecer la ley, pues en el nuevo pacto se te aclara que estás viviendo maldición.
condenación y muerte, porque vas a fracasar. Pero si obedeces a la fe, ¿cómo se vive la obediencia a la fe? Se vive creyéndole a Dios, creyéndole fiel, responsable y poderoso para cumplir lo que ha prometido, ¿no? Entonces, cuando, por ejemplo, tú empiezas a vivir esto, ¿tiene todavía congruencia el decir, yo tengo problemas con esto o aquello? Yo estoy batallando con esto o aquello. A mí me cuesta, me está costando trabajo. Pues esto ya no tiene lugar porque eso solamente manifiesta que no estoy viviendo fe en el asunto. Estoy todavía procesándolo como un logro, como algo a lograr, y no lo que Dios está haciendo en mí. Entonces, lo correcto, no solo a decir, sino a vivir, es la expectativa de Dios está procesando esto en mí, me está limpiando de incredulidad, o me está limpiando de orgullo, me está limpiando de maldad, o lo que Él esté haciendo, pero respetar su obra en tu vida para que su obra se cumpla, ¿no? Se concrete. Porque, miren, vivir 1.001% de lo divino es enorme en contraste con lo humano, pero no es suficiente, ¿sí? Y por eso es que muchas veces nos confundimos, pues si todo iba re bien y ahora ¿por qué me estoy sintiendo así? Bueno, porque Dios está entrando a áreas donde ni siquiera ha limpiado, mucho menos ha empezado a construir. Entonces, por eso es que este trabajo de revelación empieza con la esperanza de su llamamiento a nuestras vidas. Entonces, fíjate, si vives la esperanza del llamamiento, vives la transformación prometida. Porque estás esperando constantemente que Él cumpla su llamamiento en ti. Y en consecuencia vas a participar de la herencia y del poder divino, ¿no? Pero no sin el ser hecho, el que el llamamiento se cumpla, ¿no? El ser hecho conforme a Jesús. Es en esa dimensión en que en verdad está ocurriendo nuestra transformación que participamos de lo demás. ¿Comentarios? Pues no, a mí me parece que está muy claro, muy claro, muy bien eslabonado, ¿no? Y me queda pues claro que el primer paso es la, la fe, ¿no? La fe que el escuchar con fe a nuestro Padre lo que nos está diciendo, ¿no? Sí, la fe es la que nos da el poder para creerle, ¿no? Y ahí empieza todo. Sí, y si no estoy expectante, o sea, si no estoy esperando ver algo, pues no estoy creyendo. Y si no estoy creyendo, no hablo como tal. Entonces, por eso mi papá quiere que hoy quede bien claro que lo que hablo sea lo que pienso y lo que creo. Y limpiar eso completamente de una manera que ya no hable en contra de lo que él está hablando. Eso era lo que me decía el otro día.
¿Te vas a poner de acuerdo conmigo o con el enemigo? O sea, ¿con quién estás de acuerdo? Nada más hay de esos dos. Entonces, eso es lo que he estado practicando, ponerme de acuerdo con él. Y lo que me completó diciendo es que cuando me pongo de acuerdo con él, ahí está su gloria. O sea, ahí lo puedo vivir a él. Y cuando no me pongo de acuerdo con él, lo que vivo es mentira, muerte, todo lo que el enemigo quiere. Gracias, Elizabeth. Y a veces nos confunde ese contraste, ¿no? ¿Cómo es posible que yo pueda ahorita estar viviendo temor o preocupación o frustración o duda o qué sé yo? Bueno, aquí hay algo muy importante. No te salgas de fe. Porque si tú dices, es que soy incrédulo, es que, entonces hemos retrocedido al primer estado, ¿sí? Y por eso Romanos capítulo 10, el Espíritu Santo declara, con el corazón se cree para justicia. Y eso tenemos que entenderlo. Hemos hablado de justicia en sesiones y el entendimiento fundamental de ello es, estoy siendo hecho justo al ser transformado. ¿Sí? La justicia de Dios es limpiarme de toda maldad, hacerme participante de la naturaleza divina. ¿Le creo que Él está haciendo eso? Entonces, con el corazón le creo para justicia. Y eso es cuando enfrento lo que no está todavía limpiado en mi vida, lo que todavía quiere trabajar en la naturaleza humana, con el corazón creo para justicia. Hazme justicia, Padre. Quita de mí todo lo que no es divino. ¿Sí? Y con la boca se confiesa para salvación. Ahora vamos a extender eso un poquito, a profundizar, mejor dicho, un poquito esto de la confesión de la boca, porque es importante que lo tengamos claro. Creí por lo cual hablé. Creí por lo cual hablé. Esa es la secuencia, ¿sí? Pero el creer en fe es dar por hecho lo que Dios ha prometido. Porque la fe es la certeza de lo que espero y la convicción de lo que no veo. Entonces, la diferencia entre la confesión para salvación es, un ejemplo, Dios está limpiando mi espíritu, renovando mi entendimiento, y yo puedo declararme justo porque le creo, no porque yo me creo justo, sino que porque ya no voy a ubicarme ni confesarme. Bueno, un día voy a ser justo, pero ahorita soy injusto. Y conforme Dios me va limpiando, soy menos injusto. Así nunca vas a llegar. Tienes que pararte en ser justo para que rechaces toda la injusticia que quiere operar, porque si te ubicas en soy justo, entonces cada obra de justicia que eres provocado a hacer como hacías antes, ¿la aceptas o ya no? Pues si todavía eres injusto, la aceptas. Es lógico. Es que soy injusto. Pero si te paras y confiesas que eres justo, hablando verdad, no hablando teóricamente, ni superficialmente, ni falsamente, sino creyéndole a Dios. Entonces, ¿qué pasa con toda esta injusticia que quiere dominarte? No la recibes. Si confiesas soy luz,
todas las obras de tinieblas que quieren obligarte a participar como lo hacías antes, ¿qué pasa? Las rechazas porque te has confesado ser luz. Y así sucesivamente, ¿sí? Pero si no está el creer del corazón, que Dios es el obligado, el responsable a llevar a cabo su obra para que vivas lo que Él ha prometido perfectamente, entonces la confesión no funciona. Y si no hay confesión, no funciona. Porque es cuando tú te declaras para vivir eso que dices que eres, y eso tiene que estar de acuerdo, como decía ahorita Elizabeth, ¿no? ¿Con quién estoy de acuerdo? Estoy de acuerdo con Dios. Él me declara justo, Él me declara su hijo, Él me declara perdonado, Él me declara, etcétera. Entonces yo le creo para justicia, o sea, no estoy haciéndome de la vista gorda de todo lo que le falta limpiar. Por eso ese creer para justicia es importantísimo, porque queda ubicado allí, en su responsabilidad, con mi participación. Pero debido a eso, puedo pararme, confesarme en lo que Él declara que soy y empezar a vivirlo. Y entonces todo lo que Él tiene que hacer para que se cumpla eso en mi vida ocurre con mi ubicación en fe. ¿Sí? No ocurre con mi ubicación en el otro lado. Entonces, si Él me dice que Él es mi proveedor, por ejemplo, ¿no? Que es una de las áreas donde tenemos que vivir esta justicia de la maldición adámica, si yo no me paro en su abundancia, en su provisión, en su responsabilidad, etcétera, y desde allí trabajo todo lo demás, pues no va a haber limpieza de todo lo que me hace impedir que la bendición fluya, ¿no? ¿Tiene sentido? Ok. Bueno. El propósito de revelación, como está descrito en la página 30 y declarado en la Escritura en Efesios capítulo 4, es que podamos vivir tres realidades específicas. La esperanza del llamamiento de Dios, la participación en la herencia del reino de Dios, las riquezas divinas y el poder divino, que operemos en el poder divino, en la supereminente grandeza de su poder. Y esto completa el cómo somos habilitados para ser hechos semejantes a Jesús. Porque en Jesús puedes ver que no hay absolutamente ninguna confusión en cuanto a quién Él es. Juan capítulo 13 habla sobre la herencia, ¿no? Dices, y Jesús, sabiendo que había venido del Padre y al Padre iba, identidad, hijo, porque no dice de Dios, sino del Padre, ¿no? Y que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos, herencia, se levantó de la mesa, se ciñó una toalla y se puso a lavar los pies de los discípulos. Poder. Sí, creo que es muy importante cómo el poder se conecta a el acto de lavar los pies, ¿no? Y no al acto de enseñorearse sobre los demás. Entonces, esta
pequeña cápsula de la vida de Jesús nos muestra estas realidades que tienen que venir a ser nuestras. Entonces, ¿cómo empieza este proceso? Bueno, Dios quiere instalar en cada uno de nosotros la esperanza de su llamamiento para que desde allí podamos vivir el ser herederos y participantes en el poderío divino. Pero esto que acabamos de hablar, de creerlo y confesarme hijo, porque Él lo declara, y vivir mi transformación desde esa ubicación, confesarme heredero y vivir mi transformación de maldición a bendición, de necesidades a abundancia, como heredero, y declararme participante del poder divino, del poderío divino, en contraste con haber vivido la impotencia humana y la corrupción humana que ocurre en el área de poder. Es como va a operar todo esto Dios en nosotros, ¿no? Que quiero que comenten, por favor, Marco. Sí, está mostrando Dios la importancia tan grande que tiene la confesión de mi boca, ¿no? Como la confesión de mi boca me muestra realmente dónde estoy parado en términos de la fe, ¿no? Y cuán importante, como tú decías, es no decir en términos de como yo he estado hablando, que Dios me está quitando la incredulidad, ¿no? Sino más bien declararme como creyente en las promesas de Abba, y desde ahí es muy diferente el trabajo que Él hace en mi corazón, ¿no? Es digamos, la revelación más grande ahorita que yo estoy recibiendo en estos momentos a través de lo que estamos comentando, ¿no? Cuán importante es pararme en el producto terminado, ¿no? No en el producto en proceso, ¿no? Desde ahí jala a Dios todo lo demás, ¿no? Exactamente, exactamente. Y te das cuenta por qué no avanzamos muchas veces o no vemos avance de la obra de Dios en nosotros, porque nuestra confesión está en desacuerdo con Él. Uh-huh. Y entonces él tiene que resolver ese problema fundamental antes de que pueda fortalecer y perfeccionar y establecer su obra en ti, Uh-huh. en cualquier área. Y es el mismo caso de sanidad, y exactamente igual, ¿no? Es el mismo caso. Okay. Ahorita está poniéndome el Espíritu Santo Proverbios 18:21, que dice que la muerte y la vida están en poder de la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. O sea que, como estábamos hablando, que si me pongo de acuerdo con mi papá, pues voy a creerle y voy a hablar como él me dice y tener vida. Y si no estoy de acuerdo con él, no le creo y hablo para muerte. Entonces, que eso es importante que entendamos. Me recuerda. Magnífico, magnífico. ¿Y quieres elaborar un poquito más sobre todo esto que hemos hablado? Por Pues favor. para mí, en mi caso, o sea, él me dijo, tú ya eres sana. En tu realidad, quien tú ya eres sana. Entonces, cuando
para mí vienen síntomas que me asustan o me dicen, ¿qué onda aquí? Yo digo, pero mi papá me dijo, yo ya soy sana. Entonces, como para mí lo que salta es temor en la mayoría de las veces, llevo mis pensamientos cautivos en obediencia a Cristo y le digo a mi papá, ámame aquí y ámame aquí, o sea, donde sea que esté el síntoma que me trae temor, le pido ámame aquí y ese síntoma se va, literalmente. Entonces, para mí es mi papá gobernando sobre mi cuerpo por medio del poder del Espíritu que me habita, que dice que Él es el quien me vivifica, mi cuerpo mortal. Entonces, es lo que estoy viviendo y lo estoy viendo y me da la autoridad para creerle más y para aún orar por otras personas que puedan recibir ellos también su sanidad. Entonces, ahí es donde está enseñándome que lo que él me habló es cierto. Y fíjense cómo opera nuestro Padre, ¿no? En el caso de Pablo, por ejemplo, él tiene un problema con su cuerpo físico que caracteriza como extremo, ¿no? Al grado de designarlo como un mensajero de Satanás que me abofetea diariamente. Entonces, un insulto constante que vive en su cuerpo. Y él ya aprendió a llevarlo al responsable de su ser, ¿no? Espiritual, mi cuerpo. Entonces, obviamente, él dice, 3 veces he orado sobre esto. Y es obvio que las primeras 2 veces oró de la manera incorrecta. Y la manera incorrecta de orar es ir con un pliego petitorio, ¿no? A querer que Dios haga lo que yo quiero. Y la tercera vez fue la manera correcta, que es escuchar a nuestro Padre. Tú puedes traer el asunto, Padre, ¿qué de esto? Quiero escucharte, quiero entender qué estás haciendo. O sea, una vez que entras a vivir fe, que es vivir creyéndole, das por sentado. O sea, hablas con Él en base a lo que ya está establecido. Él es responsable de mí. Él es responsable de cada promesa que ha hecho. Ya no vamos a alegar sobre eso, no tenemos que volverlo yo no tengo que recordarle todas sus promesas cada vez que hablo con Él. Sencillamente puedo darlo por hecho, darle gracias. Ahora el Espíritu Santo va a guiarme a orar correctamente. Eso también lo debo tener claro. Y nunca orar de mi costal, ¿no? Sino recibir del Espíritu Santo revelación para orar conforme a la voluntad de Dios. Pero la oración deja de ser unidireccional, no es un monólogo, es una conversación. Y cuando la conversación ocurre, entonces hay revelación. Y con revelación con fe creer, y por supuesto se cumple entonces la obra de Dios. Pablo escucha la tercera vez, es un diálogo, y le es dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces, fíjate cómo gira todo esto, le da un giro a la situación. Él recibe la revelación. Esto no se trata de que se te quite la enfermedad. Esto se trata, o el achaque, lo que sea. Esto tiene un propósito mucho más profundo, mucho más importante, y es que tú aprendas a vivir del poder divino. Entonces, Marco, ¿te interesa mucho el tema del poder? Esta es una buena capsulita, ¿sí? Porque
Pablo era de las gentes pudientes, ¿sí? Sobrepudientes, pudiéramos designarlo, basado en lo que podemos ver de él, ¿no? Entonces, en el proceso de Dios, ¿qué haces? Déjame proveerte de circunstancias que te bajan el poder, que te lo quitan, para que en ese estado, porque aquí nunca lo vas a aprender, aquí siempre estás haciendo lo tuyo, pero te traigo aquí, a donde tú no puedes, y ahora quiero que aprendas a ya no usar esto, sino a vivir de mi poder. Mi poder se perfecciona. Fíjate, ¿en dónde estaba Pablo ya? No era el inicio, no era la afirmación ni el fortalecimiento, sino el perfeccionamiento de esta vivencia. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y cuando él recibe esa revelación con entendimiento, porque si no produce entendimiento no hay revelación en realidad. Entonces, y recibe fe, porque entonces su respuesta, su confesión es maravillosa. Dice, pues entonces me gloriaré en mis debilidades para que sobre mí repose el poder de Cristo. ¿Se entendió? A ver, yo aquí y el poder de Dios operando en mí, estoy de acuerdo en vivir así, ¿sí? Y cuando cambia eso, entonces esto deja de ser un problema. Ahora, no se nos dice que él siguió con el achaque, ¿verdad? Obviamente Dios lo removió. Pero el achaque era necesario para producir las condiciones que le permitieran escuchar y recibir y estar de acuerdo en vivir del poder divino y ya no del suyo. Entonces, creo que es una lección maravillosa, ¿no? De cómo trabaja nuestro Padre para cumplir esta promesa de hacernos como Jesús es. Y puedes ver en Jesús que Él no trabaja de su propio poder. ¿Sí? Por eso dice que a Él se le ha dado todo poder. Se le ha dado, se le ha dado. ¿Qué te dice eso? Que Él, igual que tú y yo, nada más que Él lo hace perfectamente. Él vive una mansedumbre perfecta. Él nunca se va por su lado. Él no tiene que vivir esta transformación de naturalezas, ¿no? Él vive la naturaleza divina, punto, y se acabó. Pero tú y yo estamos siendo transformados, siendo hechos hijos. Y esta pudencia humana es enemiga del poder divino, porque siempre jala por otro lado. Entonces, dice que todo lo que está escrito es para nuestra admonición o para nuestro consejo, ¿no? Y necesitamos oír este consejo, verlo en la vida de Pablo, permitirle al Espíritu Santo mostrarnos, y a la buena aceptar vivir este cambio de poderes, por ejemplo, ¿no? ¿En qué poderío vivo mi día, mis actividades? Pero eso va más profundo, no solo es las acciones físicas, sino es las acciones del corazón. Y ahí están los pensamientos. ¿De qué fuente pienso? Si todavía tengo los míos, y entonces no tengo lugar para los de Dios, porque los míos nunca van a estar de acuerdo con Él. O ya sé negarme a pensar solo y vivo el diálogo en el cual Él me comunica su pensamiento, que viene con revelación, con entendimiento, con sabiduría, con fe, con paz, con amor, con gozo, con todo lo divino, porque es una cosa maravillosa, ¿no? Que Dios fluye en ti y todo lo que lees está operando en tu ser. Si no se da ese diálogo, no pasa nada. O sea, realmente es fundamental, ¿no?
y cada vez que nos metemos en la red, en el sótano, como le quieras definir, en el pantano de los pensamientos propios, pues ya nos metimos en un lío, porque ahora tenemos que desarmar todo eso. ¿Sí? Y esa, creo que el pantano es una buena ilustración, porque ahora tienes que esos pensamientos te arrastran. Creo que es Efesios capítulo 2, dice que éramos arrastrados por los pensamientos y por las pasiones. Entonces, la fuerza de pensar solo es tremenda. Y además es el canal abierto al engaño del diablo. Allí funcionan sus dardos de fuego, allí funciona el engaño, el espíritu de error. Entonces es importantísimo vivir del diálogo y en el diálogo todas las cosas y no salirnos de allí, ¿no? Porque no hay seguridad fuera de él. Bueno, esto nos da una base maravillosa para retomar entonces el trabajo de Dios y tener esta perspectiva y esta expectativa. ¿Sí? La perspectiva de cómo soy hecho hijo, esta secuencia es la macro secuencia, ¿no? Ser habilitado en la esperanza viva, ser habilitado en la participación de las riquezas divinas y ser habilitado en el poderío divino. Y entonces, sabiendo que dice que el Padre nos ha dado espíritu de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento para que sepamos, cuando usa la palabra sepamos, quiere decir vivencia, para que vivas, para que conozcas en tu vivencia estas tres cosas. Entonces vamos a la página 35, donde ya estamos hablando estrictamente del llamamiento. ¿Sí? Y vamos a introducirnos a esta página. Por favor, si tienen más comentarios o algo, háganlos. Yo ahorita me estaba recordando al Espíritu Santo de algo que aprendí, algo que me enseñó, de cómo Jesús, cuando está tratando de buscar el versículo, pero no me acuerdo, de cómo decía él que cuando tengamos fe como el grano de mostaza, le vamos a poder decir a este arbusto, desarráigate y échate, ¿no? ¿Verdad? Entonces, estaba escuchando a un pastor que decía que el tipo de arbusto que era ese era una zarza. Cómo las zarzas se enredaban tanto que era imposible desarraigarlas, ¿no? O sea, era muy difícil. Pero que cuando le creo a Dios, puedo hablar con esa fe. O sea, si me pongo de acuerdo con lo que Él dice, yo puedo hablar conforme a lo que Él me habló. Y algo que estaba tan arraigado puede salir. No lo escuchamos, perdón. Hola. Ellen, bienvenida. Esto es como el valle de los huesos secos un poco, ¿no? Donde el Espíritu lleva a Ezequiel a esta visión desértica, donde no hay nada que hacer, o sea, los huesos están allí a la intemperie, erosionándose poco a poco, ¿no? Y le pregunta, ¿vivirán estos huesos? Y él sabiamente responde, tú lo sabes. Fíjate bien la importancia de esa conversación. Sí, él no empieza a hacer uso de la lógica humana, de su entendimiento de biología, de esto, de aquello, de nada, sino tú lo sabes.
Y entonces le dice, profetiza a estos, primero al espíritu, ¿no? Y luego a los huesos. Y cuando hablamos de, le dirás a estos huesos, le dirás a la montaña, muévete y se moverá, al arbusto, muévete, ¿no? No es que yo le diga por mi cuenta, jamás, sino es este asunto de profetiza. Profetizar es, por ejemplo, hoy, lo que Dios está poniendo en mi corazón, si yo lo entrego, eso es profecía. Si no es como en el Antiguo Testamento, necesariamente, donde era un asunto así diferente. Ahora, Jesús, todo lo que él habló es profecía, porque profecía sencillamente es la declaración de las palabras de Dios para alguien. Y por eso dice en 1 Corintios, dice que tengan los dones, pero sobre todo que profeticen, que comuniquen lo que Dios quiere hablarle a otros por medio de tu boca. Entonces, esto tiene lugar en lo que estamos hablando hoy, y Helen, tú vas a poder ver la hora que te perdiste en el video, pero el Espíritu Santo te va a ayudar a conectarte ahorita a lo que estamos viendo. Hemos estado haciendo un retome del propósito de revelación. ¿Para qué nos es dado? Pues es para que seamos introducidos al proceso por el cual Dios nos va a enseñar y nos va a llevar en su proceso hasta establecernos en vivir la esperanza de su llamamiento, las riquezas de la gloria de su herencia para con nosotros y la grandeza de su poder, ¿no? Y entonces, esa es la macrovisión que Él nos provee. ¿Qué voy a estar haciendo con tu vida? Esto. Y ahora tú puedes invertirte a permitirle al Espíritu de revelación cumplir cada una de estas realidades. Pero lo que hemos dicho que conviene repetir para que Helen se pueda conectar y nosotros entremos a la página 35 viéndolo así, es que la fe me permite ubicarme por fe, en la declaración cumplida. No, nunca me debo de ubicar fuera de esta declaración. Dios me declara justo, me paro en ser justo y le permito limpiarme de toda injusticia desde esta ubicación. Me declaro justo, esa es mi confesión, yo soy justo, yo soy luz, yo soy hijo, yo soy perdonado, etcétera, soy redimido. Pero todavía hay 1000 esclavitudes que no están rotas. Soy redimido. ¿Qué pasa cuando la esclavitud quiere operar? Padre, soy redimido, esto no puede seguir. Pero si no me paro aquí en ser redimido, entonces soy esclavo. Y Dios me prometió la redención, pero quién sabe cuándo lo voy a cumplir. Nunca. No si no te paras en fe y no vives en la fe de que ya lo eres. Porque es donde te da el derecho, la autoridad de ya no someterte a lo que está opuesto a la promesa. ¿Sí? Entonces soy llamado a ser igualito a Jesús. Todo lo que en mí no es igual a Jesús, ya no lo acepto. ¿Sí? Ya no tengo, pues sí, es Jesús, pero porque Él es perfecto, pero yo no, a mí me falta mucho. Bueno, nunca esperes ser hecho igual a Jesús, entonces, ahí quédate. Porque eso es una total incredulidad a la promesa. ¿Sí? En cambio, si te paras en la promesa, soy como Jesús es.
lo que soy ahora ha nacido de Dios. La nueva criatura que soy es como Jesús es. Entonces viene la demanda de que te portes como eras antes. Bueno, si permaneces creyendo a Dios responsable de cumplirlo en tu vida y confiesas lo que Él ya estableció que eres, entonces esas demandas se contestan de esa manera. No, porque yo ahora soy como Jesús es. Ya no participo de eso. Allí ocurre la salvación. La salvación, con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa para salvación. Tenemos que entender la salvación como la acción divina. El acto de salvar es el acto de sacarte del peligro, de librarte de la muerte, ¿de acuerdo? O sea, es la acción divina de romper lo que te esclavizaba, etcétera, etcétera. Pero eso ocurre en la confesión de fe. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a ocuparnos de recibir revelación sobre el llamamiento que origina toda la obra de Dios en nosotros. Recuerden que a los que conoció, a estos también que llamó. ¿Sí? Si no hay llamado, no hay entrada, no hay derechos, no hay nada. Entonces estamos aquí porque Dios nos llamó. Y en la página 35 dice, el llamamiento de Abba no es en vano, no es vano. ¿Qué te dice eso, Helen? El llamamiento de Abba no es vano. El llamamiento de Abba es, su promesa es justicia. Es divino. Bueno, eso es lo que... Pues no, vano es que, bueno, lo entiendo así como que no está por nada más porque se dijo, ¿no? El llamamiento de papá es real. O no sé si no Sí, estoy entendiendo. está bien, gracias, Helen. Elizabeth, ¿qué representa para ti el llamamiento de Abba no es vano? No es mentira, es firme, es eterno, se puede confiar. Gracias. Marco. Sí, que el llamamiento de Abba es real, o sea, existe. No es como la niebla, ¿no? Que la quieres agarrar y se desvanece, ¿no? Ese es lo vano, ¿no? Lo que no es consistente, lo que no existe. Ok, gracias. Lo que es vano es algo que es vacío, ¿no? Hueco, pero tiene una apariencia, ¿sí? Tiene una apariencia de ser, pero cuando lo quieres comprobar, resulta falso. Entonces, es muy importante para nosotros establecer que el Espíritu Santo pueda comprobarnos y convencernos de que este llamamiento es absoluto, es real, es lo más pragmático que hay en nuestra vida, es el llamamiento de Dios. Ok, seguimos leyendo. Al llamarme para ser hecho su hijo, Dios me ubica en un enorme privilegio por gracia. Entendemos eso, ¿verdad? No porque lo merezco, no, sino por gracia, pero es un enorme privilegio. Él no hace nada vanamente, todo lo tiene previsto y provisto
para transformar mi realidad eternamente y cumplir así su promesa en mí. Entonces entramos a ver, este llamamiento viene con todo lo que se requiere para que se cumpla en mi vida y en la tuya. ¿Sí? Y está listo para que se empiece a cumplir ya. Y creo que esto requiere que lo procesemos, porque aquí es donde empieza el verdadero proceso de transformaciones. Si en tu corazón o en el mío podemos dar por sentado, pudiera quedar establecido desde el inicio, que Dios me llama y tiene todo previsto y provisto para cumplir ese llamamiento en mi vida. Entonces, esa convicción me haría razonar de forma que yo me ubique en su llamamiento y esté ocupado en permitirle cumplirlo. O sea, vivir la expectativa de resultar igualito a Jesús. Y entonces todo lo que no opera en mí igualito a Jesús, yo lo quiero. O sea, yo quiero que se cumpla esa promesa. Les doy los ejemplos que Dios me dé para que lo entendamos más claramente. Si tú vas a un restaurante donde venden pescado, porque tienes ganas de comer pescado, pues llegas allí y ¿qué haces? Ordenas pescado, ¿no? ¿Cuál es tu expectativa? Que te sirvan pescado. ¿Sí? Pero sería lógico que llegaras y dijeran, oiga, ¿ustedes están familiarizados con lo que es el pescado? Y luego que te pusieras a hacer todo tipo de cuestionamiento como si eso fuera una novedad para la gente. Entonces te dirían, pues, ¿usted qué vino? Eso es lo que nosotros hacemos. Esto es lo que, mire, aquí está, ¿no? ¿Cuál se quiere comer? Es un ejemplo quizá muy pobre, pero espero que el Espíritu Santo lo esté usando para ilustrarte lo absurdo que es cuando no estamos viviendo el llamamiento con la convicción de que ya está provisto. Y la palabra previsto quiere decir que Dios te conoce y sabe todo lo que tiene que hacer en ti, como lo tiene que hacer en mí, para completar su llamamiento, porque el llamamiento no se cumple hasta que no seamos idénticos a Jesús. El llamamiento no puede quedarse incompleto. No, pues ya llegué, ya estoy en la iglesia, ya soy miembro, ya soy creyente. Ajá, ¿y te parece a Jesús? No, me falta mucho. Y nunca voy a lograrlo, ¿eh? Que quede establecido que eso no se logra aquí. Así creen muchas personas, ¿no? Entonces, ¿estoy viviendo el llamamiento? No. ¿Creo a Dios capaz, poderoso y fiel para cumplir su promesa? No. ¿Creo su promesa? No. Porque muchos lo que hemos creído es que que la salvación es no irnos al infierno, irnos al cielo. En calidad de mocitos, ¿no? En calidad de, no sé, de lo que sea. Ven el problema, ¿no? Y el chiste es permitirle al Espíritu Santo mostrarte dónde estás en relación al llamamiento de Dios. Porque si no lo abrazas correctamente, no lo vives correctamente. ¿Comentarios? Empezamos con Marco. Sí, es que
de otra manera se convierte en un llamamiento vano, ¿no? O sea, que no es un llamamiento real, ¿no? Por eso es que requiere que esté afirmado en mi corazón ese llamamiento para que pueda yo vivirlo. De otra manera, nunca lo voy a vivir. Gracias, Marco. Helen. Pues sí, y creo que el Espíritu Santo nos ha revelado y nos ha guiado a vivir este llamamiento. Yo creo que todos nosotros lo hemos vivido cuando le permitimos a papá y cuando le creemos, ¿no? Ahorita que decías que previsto es porque Dios nos conoce y ya tiene todo previsto. Y bueno, previsto porque nos conoce y provisto porque ya está hecho. Y pues con esa verdad que el Espíritu Santo nos ha dado, podemos nosotros ya estar en ese llamamiento. Podemos vivir a papá y se cumple ese llamamiento cuando lo vivimos. Ahorita que comentabas que nosotros, si ya somos idénticos a Jesús, cuando nosotros se cumple ese llamamiento porque nosotros le permitimos a papá, le creemos, se cumple, ahí te iba a preguntar esto, ahí nosotros ya nos parecemos a Jesús, bueno, ya somos idénticos a Jesús más bien, cuando se cumple una promesa de papá en nosotros, cuando nosotros le creemos, ahí ya somos idénticos a Jesús en esa área que le creímos. Bueno, es una pregunta, ¿que le creímos? Ok. Creo que tu pregunta es importante porque todos vivimos buscando medirnos, ¿no? Entendernos por dónde voy, a dónde voy. Y eso viene del raciocinio humano, ¿sí? De la idea humana de cómo se crece o cómo se logran cosas o cómo llegamos del punto A al punto B. Pero en Dios es diferente en este aspecto, porque Él está haciendo la obra, número uno, no tú. ¿De acuerdo? Y número dos, el fundamento de tu semejanza con Jesús y con el Padre, porque acuérdate que no solamente es ser semejante a Jesús, Jesús es idéntico al Padre. ¿Sí? Por eso puede decir Jesús, el Padre y yo somos uno. Porque no puede haber este tipo de uno si hay diferencias. El uno solamente puede ocurrir en perfecta igualdad. Entonces, ¿cómo hace Dios eso posible en nuestras vidas? Pues destruye al hombre viejo, porque ese es completamente diferente a Dios, e engendra a un hijo o una hija. ¿Sí? Y al nacer de Dios, ¿cómo eres ahora? Pues eres como Jesús es, porque Él nació de Dios, nació del Padre. Entonces, tu origen ya es en semejanza a Jesús. ¿Te das cuenta? Eso está hecho. Ahora, ¿qué sigue? Sigue tu desarrollo. Por eso es hasta la estatura del varón perfecto. Pero ese desarrollo es el desarrollo de un hijo como Jesús es hijo. En la naturaleza divina como Jesús la tiene. ¿Sí? Entonces, no
no se aplica en el contexto, en la manera en que tú lo estás tratando de entender, porque es, bueno, en esta área ya soy como Jesús, o en aquella área ya soy como Jesús, cuando esto pasa, ¿no? Sino es, ya soy porque nací de Dios. ¿Qué es diferente entre Jesús y mí hoy? La estatura o el desarrollo. Él ya es perfectamente desarrollado y yo estoy creciendo como niño recién nacido, pero soy de esa misma especie, ¿sí? Opero en la misma naturaleza. Y cada evento, cada situación de crecimiento me lleva a manifestar lo que soy, me lleva a conocerme en lo que soy. Sí, el águila nace águila, pero no puede volar hasta que le salen las plumas, hasta que desarrolla los músculos y todo el esqueleto y todo lo necesario para que en su momento se lance al aire y abra las alas y ¿no? Funcione lo que es. Entonces lo mismo contigo y conmigo. Al engendrarnos de sí mismo, al hacernos nacer de nuevo, ya somos. Eso es lo que en el cumplimiento del llamamiento de Dios ocurre en esta secuencia, ¿no? Te llama, aceptas su llamamiento y te hace renacer, y eso incluye la muerte de tu viejo hombre para que seas una nueva criatura, no seas dos personas. Muchos nos quedamos atorados en el entendimiento de que todavía soy dos cosas. No eres dos cosas, pero mientras te entiendas dos cosas, así te vas a manejar y realmente vas a ser una cosa, y es una persona confundida y participando de la carne cuando no debes, ¿no? Cuando tienes todo el derecho y el poder de pararte en la nueva creación y vivir eso. Y así como el bebito no vive todo lo que vive el adulto, pero ya es bebito, ya es persona, ya, o sea, todo su crecimiento lo va a llevar al desarrollo de lo que ya es. ¿Ayuda eso, Helen? Sí, bueno, eso, ahorita que el Espíritu Santo nos habló, pues aclara a muchos que están todavía en eso, que no sé, bueno, ahorita quedó muy claro, ¿no? Que cuando nacemos de Dios, pues ya somos semejantes a Jesús, y todavía algunas personas no lo tienen tan claro, entonces por eso no lo pueden vivir así, no pueden vivir ese llamamiento, porque aún no se sienten nacidos y con todos los derechos, pero pues ya queda muy claro esto, yo creo, para muchos ahorita. Tengo que recordar que tengo que estar manejando mi micrófono. Gracias, Helen. Sí, esto es fundamental, y hay un proceso que vivir, ¿no? En interior, porque hay muchos argumentos que surgen en contra de esta verdad, que nos impiden vivirlo libremente. O sea, si una persona, ya moriste juntamente con Jesús y ya naciste de nuevo y pudiéramos, ¡pum! Ah, qué bueno, gracias, y me pongo a vivir eso, fantástico. Y aprendo a negarme a vivir lo antiguo, porque es todo lo que se requiere, ¿sí? Que te niegues. ¿Cómo se hace eso? Dice Romanos 6, no reine pues el pecado en tu cuerpo mortal, de modo que lo obedezcas en sus concupiscencias, sino preséntate tú mismo a Dios como vivo de entre los muertos y tus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Entonces, fíjense lo sencillo que en realidad es. El pecado va a seguir tratando de enseñorearse, pero todo lo que yo tengo que hacer es
presentarme a Dios como resucitado, como nacido de Él. Y en ese momento el pecado no tiene poder, autoridad, dominio sobre mí en lo absoluto. ¿Sí? Pero si yo no me veo nacido de nuevo, me veo como esclavo, sujeto al pecado. Es que soy débil, es que esto, es que aquello, es que a mí, ¿te das cuenta? O sea, está prohibido entonces el que vivas la vida divina por cómo te ves, ¿no? Elizabeth, ¿qué nos comentas? Me pregunto si en Jesús también tuvo que ser desarrollado esa disciplina de venir a recibir de su papá todos los días. Pues si tuvo que ser desarrollado, ocurrió en la eternidad. Algo que no sabemos ahora ni nos incumbe en realidad entender en este momento. Lo que él vino a aprender aquí en la tierra, y está muy claro en el libro de Hebreos, es a participar de carne y de sangre, ¿no? Por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, él también participó de lo mismo, para que pudiese compadecer de nosotros, ¿no? Comprender todo nuestro proceso. Entonces él aquí vino a vivir limitaciones que nunca había conocido, ¿sí? Pero las vivió en la naturaleza divina. Tenemos que tener muy claro eso, porque hay muchísimo engaño sembrado en las doctrinas que hablan de Jesús con una doble naturaleza, ¿no? Era humano y era divino. No, señor, nunca fue humano. Tomó la forma de hombre, sí. Vivió en un cuerpo físico, sí. Pero la naturaleza suya es divina porque fue engendrado por Dios, aún su cuerpo, ¿no? Pues se puede decir que es lo que soy yo también, amor. ¿Perdón? Es lo que somos, o sea, somos engendrados en Dios. La naturaleza que tiene que operar es la divina. Estoy en un cuerpo, pero ya no, o sea, ya no va a ejercer su autoridad sobre mí. Eso es lo que Él quiere que yo llegue. Él quiere que lo compruebes vivencialmente, aprendiendo a presentarte a Dios y negarte a obedecer a la naturaleza divina, humana, ¿no? ¿Marco? Sí, estaba recordando ese pasaje de Hebreos y dice que aprendió obediencia, ¿no? Por lo que padeció, aprendió obediencia. Entonces estaba yo reflexionando en este proceso, porque yo me veía como con mucha rebeldía, ¿no? Cuando todavía no conocía a Dios, ¿no? Y aún después, cuando lo recibí como Señor. Entonces era la reflexión que estaba yo haciendo, básicamente. Pero incluso ahorita, o sea, la única manera que puedo venir a ver lo que Él quiere hacer es si someto lo que yo quiero a lo que Él quiere. O sea, y pienso que ahí está el aprender la obediencia. Que ya no es lo que yo tengo ganas, quisiera, o sea, que es realmente Él en mí. Que ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Esa es la obediencia. Y es la obediencia a la fe, ¿sí? La obediencia a la fe es completamente diferente a la obediencia a los mandamientos. Los mandamientos son indispensables para la naturaleza humana, porque es una naturaleza esclava que tiene que ser sometida. Si no la sometes,
se destrampa y hay anarquía total y, en fin, por eso todos los sistemas humanos trabajan en base a dominio, de alguna o de otra manera, ¿sí? Pero es por la naturaleza humana, porque el ser humano sin algún tipo de dominio es terrible, es lo más terrible que existe en el planeta. Ahora, cuando muere ese ser humano en ti, juntamente con Jesús, y nace la nueva creación, ahora eres libre, ya no esclavo, sino libre. Y tienes que aprender ahora a usar tu libertad para vivir la obediencia a la fe, que es las obras de Dios en ti. Fe no tiene nada que ver con otra cosa más que lo que Dios va a hacer. Dios va a hacer lo que ha prometido, Dios va a cumplir lo que ha hablado. Y la obediencia a la fe es, gracias Padre porque vas a cumplir esto en mí, ¿no? Y es como hemos dicho hoy repetidamente, eso se da en el diálogo que la comunión provee, cuando vivimos escuchándole, ¿no? Bueno, ¿qué se van a llevar el día de hoy? Elizabeth. Eso, o sea que tengo que venir todavía más a recibir, híjole, pues más constantemente, o sea que estar en esa comunión que ha crecido bastante, mi comunión con Dios, no en una oración sino en una plática constante de ya mis pensamientos ya no, y mi plática conmigo ya es casi nula, sino es todo el tiempo el Espíritu Santo, incluso hasta en mi oración. Hay veces cuando me toca orar por alguien, el Espíritu Santo me está, pues está hablándome completamente la oración y eso me ha traído a creerle más de lo que Él puede, o sea, por lo que Él puede hacer, ¿no? Ese poder que sobrepasa mi conocimiento, o sea, con cosas que Él puede hacer que yo ni siquiera me imagino. Y eso, pues me trae más a fe. Y quiero venir por más, ¿sabes? De Él. Gracias, Elizabeth. Marco, ¿qué te llevas? Bueno, para mí lo más importante de esta sesión es digamos, la claridad, el entendimiento de cómo es que necesito verme ya como la promesa dice que soy, ¿no? O sea, para que desde ahí la declaración de mi boca sea congruente, ¿no? Y se dé el proceso de salvación completo, ¿no? No que crea algo con mi corazón y con mi boca confiese lo contrario, que esté anulando y que no me permita apropiarme de la promesa que he recibido, ¿no? Entonces, la congruencia entre el hablar y el creer, ¿no? Maravilloso, gracias, Marco. Helen. Pues más, me llevo esto más, con más claridad de mi llamamiento y como el Espíritu Santo nos los explicó que nosotros, que el llamamiento se está cumpliendo, el llamamiento de mi Padre se está cumpliendo en nuestras vidas. Cuando yo le permito a Él esa comunión, esa plática, me está dando entendimiento, me está transformando,
porque en algunas ocasiones lo he vivido así, ¿no? Aún no todo el tiempo, pero sí. Y como decía Liz, ya tengo esa conciencia de que soy su hija y que pertenezco a todo lo que es de mi papá, todo. Ya puedo vivirlo así, en esa fe de creerle, porque ya he tenido otras vivencias en las que me han llevado a creerle, y esa es la obediencia que nos decías a la fe, ¿no? A creerle de lo que yo no sé, pero le creo que va a pasar. Y le creo por otros eventos que han pasado y mi papá me ha comprobado. Y me quedo con eso, con este entendimiento de lo que es nuestro llamamiento, a que vengamos a ser hijos y que vengamos a participar de todo lo que Él es, y que pues ahí se da nuestra transformación. Cuando tenemos esa comunión, esa plática, ahí es donde papá puede obrar. Y nosotros le permitimos, y el Espíritu Santo se encarga de, y quizás al momento no nos demos cuenta de lo que estamos viviendo, pero bueno, a mí me ha pasado así, que el Espíritu Santo se encarga de mostrarme todo lo que es de mi papá, todo lo que salió de mí, que era de mi papá, que no tengo por qué yo sentirme o apropiarme de lo que no era mío. Y es tan maravilloso cuando el Espíritu Santo me lo muestra, y sin ninguna condenación le doy gracias a papá, porque me comprueba todo lo que él me ha hablado, y me comprueba que fue él en mi vida todo lo que las promesas que se hicieron cuando las vivo. Y pues me quedo con eso, ¿no? Con esas ganas y es lo maravilloso del Espíritu Santo, que nos habla para nosotros seguir con esta esperanza de vida, ¿no? De seguir más y más viviendo a mi papá Dios, porque ya es nuestra forma de vida ahora como hijos de Dios. Ya no tan fácil nos estamos como, algunos dicen, ¿no? Nos vamos para atrás, no, nada de nos vamos para atrás, todo Dios lo tiene ya previsto y provisto. Y eso es con lo que me quedo, con estas ganas de más, saber más, de más, transformar. Mi papá me transforme mi mente y todo lo que provenga de él. Gracias. Gracias, Helen. Pues yo me voy feliz de oír el testimonio de Dios en sus vidas, de escuchar al Espíritu Santo hoy en esta sesión, retomar, ¿no? Lo que quiere que sea transcrito a nuestros corazones. Recuerden que toda la revelación, si no es escrita, revelación cumple el pacto, la premisa o la cláusula del nuevo pacto que dice: pondré mis leyes en su mente. Por eso te da entendimiento. Pero eso no termina la promesa, sino y las escribiré en su corazón. La transcripción de la verdad divina a tu espíritu es lo que te va a habilitar, porque vas a vivir desde tu espíritu lo que Dios es. Y ese es el proceso, ¿no? que ahora Dios quiere establecer. Y esta esperanza es eterna. Y vamos a entrar a hablar de cosas muy importantes sobre la vivencia en esperanza como algo permanente, ¿sí? No finito, porque si es, bueno, cuando ya yo sea como Jesús, ya haya crecido, ya no espero nada. No. Vivo en esperanza todo lo que ocurre en mi existencia, porque ¿qué espero? Que Dios se manifieste, que Dios sea uno conmigo, que Dios cumpla su propósito en este evento, en esta relación, en esta situación, en aquella. Nunca voy a vivir separado de la esperanza. ¿Sí? Entonces la esperanza opera en mi transformación, pero opera también en mi madurez. Es la misma vivencia, y por eso es importantísimo
lo que vamos a estar aprendiendo, recibiendo del Espíritu Santo, no solo en las sesiones, sino ahorita, al ratito, mañana. Esperanza, sinónimo, expectativa. ¿De acuerdo? Expectativa de cumplimiento del llamamiento de Dios a tu vida. Vívelo, disfrútalo y no aceptes confusión al respecto. Sí, porque mucho del problema nuestro es que hemos aceptado ignorancia como un status quo. Eso Dios lo sabe, pero yo no. ¿Sí? No, espérate. 1 Corintios 2 declara que a nosotros Dios nos ha dado su Espíritu para que sepamos lo que Él nos ha dado. Entonces, yo no puedo ya darme permiso de no saber, de no entender. ¿Sí? Pero no es entendimiento humano, sino el que me es dado en revelación. Y eso ocurre en el diálogo, escuchando. Ahora, si vengo con Dios a argumentar y a vaciar mis pensamientos y a querer que Él esté de acuerdo conmigo, ahí no hay revelación. Eso es infructuoso, eso es un acto de necedad. Que Él sufre, ¿no? En su amor, Él, si yo quiero vaciar mi costal, pues ok, me escucho. Está bien, mijo. No voy a hacer nada de lo que me estás pidiendo. ¿Ya? Entonces, es tan importante este fundamento, ¿no? Que Dios está poniendo en nuestras vidas y que podamos entrar directamente a la comprobación y, como han mencionado Helen y ustedes, ver cómo esto se arma con las vivencias que ya tenemos, comprenderlo desde esa perspectiva y vivir las correcciones, como lo que Marco está diciendo, ¿no? Bueno, he estado permitiendo una confesión incorrecta, por lo tanto entiendo hoy cómo impido que Dios cumpla su palabra. Entonces, vivir las correcciones que Dios quiere implementar en nosotros y seguimos adelante. Pues Padre, gracias por hablarnos, por manifestarte de acuerdo a la promesa que donde 2 o 3 nos reunimos en el nombre de Jesús, tú estás presente para traer vida eterna, y esa vida viene en palabras de vida que nos vivifican. Gracias por que tu obra continúa y porque nos concedes estos tiempos maravillosos en el nombre de Jesús. Amén. Pues un abrazo. Gracias por estar y nos vemos la próxima semana.